Muy buenas noches a todos los que se van a conectar en vivo. Que el Señor los bendiga, amén. Que esta palabra también pueda llegar al corazón de cada uno de aquellos que se van a conectar. Que todo salga bien, en el nombre de Jesús. Prueba piloto. Vamos al libro de Salmos, capítulo 100, versículo 2. Una palabra que estuve compartiendo estos días al liderazgo, pero que habló fuertemente a nuestro corazón y que queremos compartirla también hoy a la iglesia. Salmos, capítulo 100, versículo 2. Si lo tiene, me dice amén. Muy bien, y dice así la palabra de Dios: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Amén. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Señor, tu palabra es bendita, tu palabra trae luz, pero en esta hora te pedimos, Señor, que a través de ella tú puedas hablarnos, Señor, y marcar nuestras vidas, nuestro corazón, y que tu palabra, Señor, caiga en nuestra vida en buena tierra. En el nombre de Jesús preparamos nuestro corazón para que hoy, Señor, podamos recibirla, atesorarla y sobre todas las cosas ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Y esta palabra dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Qué importante es que cuando leemos la palabra de Dios podamos entender, amén, podamos desestructurarla, podamos sacarla, ¿no? Y desarmarla y poder examinar la palabra y ponerla por obra. Muchas veces la leemos, pero no la tomamos y no la ponemos por obra porque no la entendemos. Y me gusta porque dice: servid a Jehová con alegría. Esto quiere decir que cuando David estaba diciendo servid a Jehová con alegría, muchos no estaban alegres, ¿sí? Muchos no estaban contentos, muchos no estaban con gozo en su corazón, sino que tan solo estaban sirviendo a Dios porque lo tenían que hacer y porque eran obedientes. Amén. ¿Cuántas veces nos pasó de servir al Señor y de no sentir gozo a la hora de hacerlo? Y yo estuve desarmando un poquito la palabra gozo a la palabra felicidad. Porque la palabra felicidad tiene un significado y es cosa, circunstancia que sucede y produce ese estado. La felicidad viene por un estado, por una consecuencia, por una circunstancia, algo que generó felicidad en mi vida. Vienen mis hijos a visitarme y me dio felicidad y me puse re contento, y es un estado anímico, la felicidad. Cuando el gozo dice que es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes deciden seguirlo. Mire qué profundo. No es lo mismo felicidad a gozo. Gozo es aquella profunda alegría espiritual. No nace de otra manera que no sea a través del Espíritu Santo. El gozo es algo interior, es algo que tengo adentro y que de adentro sale para afuera. La felicidad es algo espontáneo, es algo que yo lo puedo expresar y que continuamente puedo estar en un acto de felicidad. Pero una circunstancia o un estado puede cambiar mi estado anímico de felicidad a tristeza, a dolor, a amargura. ¿Se entiende? Entonces felicidad es un estado anímico y gozo nace del Espíritu Santo en el interior de nuestro corazón a la hora de que decidimos seguir a Cristo. ¿Amén? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Por qué quiero que lo entienda? Porque muchas veces desconocemos y pensamos que gozo de felicidad es lo mismo, y no es lo mismo. Porque a la hora de servir a Jehová, David dijo: hay muchos que están en este lugar sirviendo, pero no están contentos, no están alegres. No había gozo en el corazón.
Y muchas veces nos entregamos a la vida de nuestra familia, a nuestros hijos, en nuestro matrimonio, y nos damos cuenta que no hay gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a la hora de que vienen las pruebas, las circunstancias, las luchas, perdemos esa felicidad. Y nos deprimimos y nos ponemos tristes y no podemos salir de ese estado de cansancio, de soledad. Entonces ahí nos damos cuenta de que no había gozo en nuestra vida, sino tan solo un estado de felicidad. Qué importante es que nosotros como hijos de Dios aprendamos a tener gozo en nuestro corazón en todo momento. Me gustó recién la adoración que cantaban, que decía, si estás llorando, alaba. Si estás triste, alaba. Y alabar es un acto de agradecimiento. Alabar es dar gracias a Dios por algo que Él va a hacer o por algo que Él ya hizo. Amén. Y alabar a Dios es un acto de gozo. Muchas veces venimos a la iglesia y nos sentamos esperando que Dios haga algo en nuestra vida, cuando en realidad lo que mueve a que Dios haga algo en mi vida es el gozo que hay en mi corazón. Mire, yo saqué algunos ejemplos de personajes bíblicos que marcaron mi corazón y uno de estos era Jacob. Y yo quiero que me acompañe al libro de Génesis 29, 18. Si lo tiene ahí y si no, yo se lo voy a leer. Dice que Jacob, le cuento un poquito la historia por arriba. Dice que Jacob había ido a la casa de su tío porque no tenía trabajo, de su tío Labán. Y cuando Labán le pregunta a Jacob, ¿qué es lo que querés que yo te dé como salario? Él le dijo, yo quiero a tu hija Raquel. Entonces el tío Labán le dijo, listo, yo te la voy a entregar, pero vas a tener que trabajar 7 años sin cobrar nada. 7 años vas a tener que trabajar por Raquel. Ahora, yo me imagino, ¿no?, llevándolo a nuestra vida personal, que hoy venga su patrón y le diga, vas a trabajar para mí 7 años, pero no vas a cobrar nada. 7 años no vas a ver nada, vas a tener que ir a trabajar sin nada a cambio. ¿No? Usted imagínese esa situación de tener que ir todos los días a trabajar. 7 años es mucho tiempo. Es muchísimo. Pero ahí estaba Jacob y hay una palabra que me marcó que dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Había gozo en el corazón de Jacob. Jacob iba a trabajar y yo me imagino que él iba contento a trabajar porque sabía que en 7 años él iba a tener a Raquel. Pero luego sucede algo catastrófico en la vida de Jacob, que viene el tío y después de los 7 años, en vez de entregarle a su hija Raquel, a la menor, le entrega a su hija mayor. Y le dice, si querés a Raquel, vas a tener que trabajar 7 años más. ¡Ay, Dios mío! Pero ¿sabe una cosa? Jacob siguió trabajando 7 años más por Raquel, sin quejarse, sin enojarse. Él siguió trabajando para Raquel, para obtener lo que él quería. Cuando nosotros tenemos una meta, cuando nosotros tenemos un objetivo, cuando nosotros venimos a la casa de Dios sabiendo lo que queremos pedirle a Dios, cuando venimos a la casa del Señor con expectativa de lo que Él va a hacer en nuestra vida, no nos pesa, no nos cansa, sino que venimos alegres a hacer lo que Dios nos pide. ¿Por qué? Porque sabemos que tan solo lo que estamos viviendo es un proceso de parte de Dios. Jacob no se enojó, Jacob no se entristeció, Jacob siguió trabajando 7 años más por aquello que él quería, que era Raquel. Había gozo en el corazón de Jacob. Qué importante es entender que el gozo que tenía Jacob venía de parte de Dios. No había otra, venía de parte de Dios. Entonces necesitamos en este tiempo caminar en medio de nuestras circunstancias, en
en medio de nuestras pruebas, en medio de las luchas, en medio del proceso que estamos viviendo, matrimonial, una enfermedad, seguir manteniendo el gozo del Espíritu dentro nuestro. No puede cambiar. En el año 2022, el año que pasó, pasé por un proceso muy difícil en mi salud, en la cual muchos venían y se acercaban y me decían: pastora, usted está anoréxica, pastora, a usted le pasa esto, pastora, usted... Y yo no decía nada. Yo sabía que lo que yo estaba viviendo no era más que un proceso de parte de Dios en mi vida. Pero yo le decía: Señor, que esto que yo estoy viviendo no me haga perder el gozo y la capacidad de servirte aún con más fuerza. Yo quiero servirte, yo quiero darte lo mejor. Hubo veces que me paré a predicar y sentía que no tenía fuerzas. Llegué a pesar 40 kilos. 40 kilos llegué a pesar. Le decía al pastor: agarrás 2 bolsas de azúcar y eso peso yo. Y venía a la iglesia y venía media debilucha ahí. Yo decía: Señor, hoy te voy a servir y hoy te voy a alabar con gozo. Pero luego un pastor me da una palabra y esa palabra cae en mi corazón y entendí que lo que yo estaba viviendo no era más que un proceso de parte de Dios. Yo no sé cómo hoy viniste a la casa del Señor. Yo no sé hoy los que están conectados cómo están con Dios. Yo no sé por el proceso que usted está pasando. Pero lo que usted está pasando hoy no es más que un proceso de parte de Dios, que no te haga perder el gozo del Espíritu. Otra de las personas que marcó mi corazón fue José. Y si vamos ahí en Génesis, capítulo 39, versículo 2, se lo voy a leer yo. Dice: mas Jehová estaba con José y fueron varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. José era uno de los más jóvenes dentro de su casa. José, todos sabemos la historia de él, de la túnica de colores, ¿no? Él tenía la túnica de colores dentro de su casa. Él iba a ser el heredero de los bienes de su padre, aún siendo el menor. Pero sus hermanos tuvieron celo y estaban enojados porque José marcaba la diferencia dentro de su casa. Todos tenían que ir a trabajar, pero José se quedaba con su padre horas hablando. Y eso generó gran dolor y gran odio en el corazón de los hermanos. Y estos hermanos que hicieron, primero tuvieron el pensamiento de matarlo, pero luego lo vendieron por un par de monedas. José termina llegando a aquel lugar con el faraón. Y cuando llega a aquel lugar, José, por una situación que pasó, que la mujer del faraón dice de que él quiso abusar de ella, lo meten preso. José estuvo 13 años preso. 13 años dentro de la cárcel. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Pero Jehová estaba con José. ¿Quién estaba con José? Jehová. Y le extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos de los jefes de las cárceles. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Qué importante es poder entender la palabra de Dios. José no había perdido el gozo del Espíritu. José sabía que aún en medio del proceso de 13 años estar encarcelado, Dios le había dado una palabra y había promesas en la vida de José. Pero Dios estaba tocando el corazón de José de que el gozo del Espíritu tenía que acrecentar aún más en medio de la dificultad, en medio del proceso, en medio de la prisión. Y quizás hoy viniste a este lugar depresivo, desanimado, cansado, en una prisión espiritual, desesperado. No sabes más qué hacer con
en tu vida. Yo quiero decirte que Dios está forjando gozo en tu espíritu para que entiendas de que un estado anímico de felicidad no va a generar que ese gozo siga constantemente en tu vida. Lo que genera el gozo es el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces Dios manda pruebas, manda luchas, manda procesos, manda dificultades. ¿Para qué? Para que nos aferremos a Él y entendamos que el gozo viene del Espíritu Santo de Dios. No hay otra. Quizás me diga, pastora, pero estoy sin trabajo, no tenemos para comer. No es más que un proceso. También lo vivimos. Nos cansamos y nos hartamos de comer fideo con crema. Era fideo con crema, fideo con manteca, fideo con aceite. Ni siquiera había queso. Como para decirle, echás algo más salado. Por eso mis hijas son fan del fideo con crema. Usted quiere invitarnos a comer, haga fideo con crema porque aman los fideos con crema. Aman. Entonces los procesos, las luchas, las pruebas son para todos. Pero el gozo del Espíritu Santo no se puede perder en medio de una circunstancia, de un proceso. Si usted me dice, pastora, yo no tengo ganas de congregar, no tengo ganas de ir a buscar a Dios, no sé cómo hacerlo, es porque el Espíritu Santo necesita crear ese gozo en tu espíritu. Necesitamos darle lugar al Espíritu Santo y entender que el Espíritu Santo hace de nosotros como Él quiere. Él lo usó a José, sí lo usó, y dice la palabra de Dios, más Jehová estaba con José. No estaba solo José, estaba Jehová. Y cómo Dios lo usó en ese lugar. Y después, si vemos la palabra de Dios, José fue un hombre próspero, un hombre rico, un hombre donde pudo él bendecir a su familia, donde tuvo que perdonar en la cárcel, donde tuvo que soltar aquello que él estaba sintiendo. Yo me imagino que no habrá sido fácil, pero el gozo él nunca lo perdió, porque si no, no hubiese sido uno de los jefes de las cárceles. Había gozo en el corazón de José. Otra de las mujeres que marcó mi corazón fue Ruth. Ruth fue una mujer moabita que vivía con su suegra. Yo viví con mi suegra. Por Dios, una mujer buenísima. Pero yo siempre digo, cuando uno vive en la casa de la suegra, tiene que agachar la cabeza, no puede decir nada. A veces la suegra hablaba y yo no opinaba y me decía, dale, ¿por qué no opinás vos? Porque yo sabía que íbamos a discutir. Entonces, pero Ruth vivía con la suegra. Es más, escuche, esto es muy loco. Vamos a ir ahí a Ruth 1:16, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje. ¿Quién le pide eso a una suegra? Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieres que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth lo había perdido todo, igual que su suegra Noemí. Ellas eran mujeres desamparadas, no tenían familia. Ruth perdió su esposo. Entonces la mujer no podía salir a trabajar como hoy, que es algo normal. La mujer vivía por el sostén que traía el marido. Entonces estaban desamparadas, desesperadas. Y Noemí, la suegra, le dice, volvete a tus pagos, volvete con tu familia porque ellos te van a sostener. Pero Ruth había conocido el gozo de Dios a través de la vida de Noemí, de su suegra. Y Ruth le dijo, de ninguna manera yo me voy a ir del lado tuyo, porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth había conocido al Dios de Noemí. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es cuando hay gente que está al lado nuestro y dice, no, yo quiero estar todo el día con vos porque hay algo. Hay algo, no sé qué tenés, pero tenés algo, tenés una luz, tenés una mirada, tenés un gesto, tenés tu forma de abrazar, tu forma de hablar es diferente. Es el gozo de Dios que hay en nuestro corazón. Es el gozo del Espíritu Santo.
Usted imagínese que hoy yo me pare en este lugar y le diga, hermano, no sabe, este mes de enero fue terrible pagar el templo, lo que nos peleamos con el pastor Ariel. Hoy antes de venir a la iglesia, hermano, no sabe. Nos escupimos, nos pegamos, nos revoleamos las empanadas. ¿Qué gozo puede haber en mi corazón? En este mes fue uno de los meses más difíciles para la iglesia, para pagar. Y me estaba yendo a Belleville con mis papás y mis papás siempre me preguntan cómo van con la cuota. Le digo, si te digo, te morís. Y le digo cuánto había y no había ni un cuarto de lo que había que pagar. Y me dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Y nada, le digo, vamos a ver la gloria de Dios, no queda otra. Tenemos que ver la mano de Dios. Entonces yo me fui tranquila. No es que esa situación de que me pregunten condicionó mi estado de felicidad y de gozo, sino que me fui tranquila. Es más, lloré cuando entró mi papá a operarse, cuando salió lloré también. Y cuando vuelvo a la borde viene el pastor y me dice, no sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? Le digo. Vino un hermano y me dio un cheque. Me dice, no llegamos a suplir todo, pero llegamos a suplir el 80%. ¡Wow! Digo yo, tremendo. Pero el acto de gozo no se va de nuestras vidas. A veces estamos tan bajo presión que le digo al pastor, cuando no tengamos malos pagos, no sé qué voy a hacer. Porque estoy tan acostumbrada a estar bajo presión todos los meses, que le digo, cuando no tengamos más esto, no sé qué voy a hacer, me voy a volver loca. Me voy a meter en otra deuda, no sé, voy a meter una pantalla gigante como para endeudarme y tener presión. Porque eso hace y genera gozo en nuestro corazón. El buscar a Dios, el no relajarnos. El decir, Señor, dependemos de vos y no hay otra. Es más, a veces el pastor, no hay nada, me dice economía de guerra. Yo cuando el pastor dice economía de guerra me quiero morir. Porque va y compra 19 luces, va y se compra un asadito. Yo le digo, ¿cómo haces? No me digas más economía de guerra. Porque cuando dice economía de guerra empieza a invertir, a gastar, a comprar, a sacar, a hacer. Y todo para la iglesia, ¿no? Y yo digo, wow. Pero ese acto de gozo, nuestro corazón no se conmueve. Seguimos creyendo, seguimos confiando, seguimos diciéndole, Señor, así comenzamos enero. Un enero en victoria, un enero próspero, un enero bendecido. Y lo vamos a ver todo este año. Vamos a ver la mano de Dios. Y si usted aprende a darle a Dios con gozo, lo poco que usted le dé a Dios. Si usted me dice, pastor, yo no diezmo, yo solamente ofrende de corazón con gozo. Hágalo con gozo, porque eso es lo que Dios va a prosperar y va a multiplicar en su vida. Y para finalizar, un hombre tremendo de Dios es el apóstol Pablo. Pablo fue un fariseo que odiaba a los cristianos, mataba a los cristianos. Pablo no quería saber nada con ellos, pero Jesús llegó a Pablo y transformó su corazón y lo llenó de gozo. Gozo de servicio, gozo, ganas de predicar el evangelio. Para él que una persona se salvara era gozo. Y me gusta porque dice que el libro del gozo es el libro de Filipenses. La carta de Filipenses que hace el apóstol Pablo se llama la carta del gozo. En medio de la cárcel, en medio de la prisión, en medio de su ministerio y en un proceso de mucho dolor, Pablo escribió una carta de gozo. En el libro de Filipenses menciona la palabra gozo más de 16 veces. Pablo, en medio de su situación y de su crisis, él se regocijaba. Él estaba con gozo en su corazón. Qué importante es entender de que en medio de la situación que estemos hoy, Dios quiere llenarnos de gozo. Que no sea un sentimiento de felicidad, que no sea un estado anímico, sino que haya gozo en nuestro espíritu. Y dice para finalizar, Filipenses, vamos a ir, Filipenses
capítulo 1, versículo 23, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, decía el apóstol Pablo. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Escuche, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El deseo de Pablo era irse con el Señor. Pablo dice que morir para él era ganancia. Pero Pablo sentía en su corazón que tenía que seguir quedándose para forjar gentes que tenga el corazón de Jesús. Y dice, el gozo de vuestra fe. La fe crece si hay gozo. La fe crece en nuestras vidas si seguimos a Cristo. No hay otra manera de que podamos seguir a Cristo y tener gozo en nuestro corazón. Necesitamos estar alineados a la voluntad de Dios. Si usted permanece un mes y un mes se va y se retira de la iglesia y no congrega y vuelve al mes siguiente, usted nunca conoció al poder del Espíritu Santo. Nunca tuvo gozo en su corazón. Porque una persona que recibe el gozo del Espíritu Santo no tiene más pensamiento de apartarse de Dios. Decide seguirlo en medio de la presión, decide seguirlo en medio de la circunstancia, decide seguirlo en medio de la enfermedad, decide seguirlo aunque todos lo abandonen. Él decide seguir a Cristo porque hay gozo en el corazón. Por eso si en este tiempo decís, me falta algo, me falta el gozo del Espíritu en mi vida, para poder transmitirle a mis hijos, para poder transmitirle a mi familia, para poder transmitírselo en mi matrimonio, para poder llegar a alcanzar otros lugares, necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. No podemos seguir de esta manera natural. Necesitamos cambiar. Necesitamos rendirnos y entregarnos a Él. Un día se me acercó una líder y me dice, ¿cómo hace usted, pastora, para orar, para buscar y mantenerse sin que nadie venga y lo ministre? Oro y busco a Dios y lloro delante de la presencia de Dios y me quebranto y me lleno del gozo de Dios. Me lleno del gozo del Señor. Aquellos que me conocieron cuando apenas llegué a la Borde saben que vine a este lugar re depresiva, aferrada a un montón de situaciones, triste, no saludaba a nadie. Jamás me iba a parar en la puerta para ir a saludar a la gente cuando se va. Nunca. ¿Por qué? Porque no había gozo en mi corazón. Cuanto más lejos yo estaba de la gente, para mí era mejor. Cuanto menos me tocaba predicar, era mejor. Cuanto menos me hacían dirigir, era mejor. Todo lo que me podía a mí alejar de la persona de Dios, para mí era mejor. ¿Por qué? Porque no quería entregar, no quería soltar. Porque me gustaba más estar en mi posición de enojo, en mi situación en la cual me encontraba, porque era cómodo hacer lo que Dios me pedía, que era dejarlo todo. Pero hoy entiendo y no suelto por nada el gozo que hay en mi corazón. Si hoy usted me dice a mí, pastora, mañana se va a morir, morir para mí va a ser ganancia, hermano. Como dijo el apóstol Pablo, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. ¿No? Hay una canción que cantan los niños, dice, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Yo me imagino al apóstol Pablo en la cárcel diciendo, me voy con él, me voy con él. Estaba gozoso. Él estaba preso por haber matado a un montón de gente, pero estaba gozoso en su espíritu. Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero alabaron a Dios y las cadenas se rompieron. Había gozo en el corazón de Pablo y Silas. Confiaban en el poder de Dios. Por eso yo hoy te animo que puedas ponerte de pie.